Toca ahora el tiempo de conversar sobre las primarias obligatorias con Percy Medina. Percy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Percy, te propongo mirar las cosas de este modo. ¿Qué pasa si por un minuto dejamos al margen todo el detalle que hay sobre lo que significan las primarias obligatorias en términos de procesos, cargas para partidos, requisitos, trámites, y pensamos en el ciudadano y el alcance del voto ciudadano? ¿Qué son las primarias obligatorias pensadas desde ahí, desde la ciudadanía? Bueno, es una perspectiva interesante porque uno de los problemas de la crisis política es la distancia entre la gente y los partidos, entre la gente y los liderazgos. Entonces, desde esa mirada, las primarias también pueden ser una oportunidad para involucrar a la gente, a la ciudadanía, en las dinámicas partidarias desde la selección de las propias candidaturas. Entonces, si en vez de que los partidos salgan a hacer campaña en los 2, 3 meses previos a la elección, saliesen a hacer campaña ciudadana desde 6 meses antes con motivo de las primarias, tendrían más oportunidad de involucrar a la gente en sus procesos y construir una relación mucho más cercana y legítima. Eh, Puede parecer un poco ingenuo, pero si un partido se tomara en serio la idea de involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, en las primarias y en otros procesos como por ejemplo la construcción de programas de gobierno, eso sería estupendo. Sería una manera de cerrar esa brecha que es, creo, uno de los rasgos de la política hoy. Hoy la gente está desenganchada de los partidos, no confía en los partidos, desenganchada de la política, y una manera de construir esa relación es empezar a involucrar a la gente justamente en la dinámica partidaria. Si a la gente a última hora se le pide el voto, entonces obviamente la distancia no solamente se mantiene, sino se acrecienta, ¿no? Qué importante que hayas mencionado esta cuestión, la relación. O sea, de varias maneras, lo que estamos asumiendo como una crisis de representación puede tener que ver con un vacío en la interacción entre ciudadanía y partidos. No creo que hemos hecho mal en no darnos cuenta que estábamos construyendo una suerte de metarealidad en la que los partidos viven en un mundo, tienen cargas, interactúan con el Estado, y los ciudadanos somos y las ciudadanas testigos de un proceso que nos es ajeno. Eso me parece, te lo confieso, muy complicado. Mira, estuve encontrando varias críticas al procedimiento que representan las primarias obligatorias, a esta regla que supone que antes de conformar listas o incluso candidaturas, los partidos tengan que consultar preferencias ciudadanas. Y he encontrado algo que quiero validar contigo, que la mayor cantidad de críticas están asentadas en países que tienen partidos fuertes, dos o tres, pero partidos establecidos en el sistema con una tradición sumamente intensa y con una, vamos a llamarla así, oligarquía política que disputa la hegemonía cada cierto tanto y que estructura narrativas y que de alguna manera está instalada. Esta impresión que te paso es correcta, es decir, las primarias donde están criticadas es donde existen partidos fuertes. Te lo pregunto porque siento que nosotros no estamos en ese cuadrante. Bueno, las primarias no son buenas ni malas en sí mismas, depende cómo se utilicen, ¿no? En Argentina se utilizan en un sentido, en Uruguay tienen un sentido diferente, y en América Latina esos son los países donde los procesos son más conocidos, ¿no? Argentina y Uruguay, pero en América Latina hay primarias también en Panamá, en República Dominicana, en Chile, en Colombia, y en cada lugar cumplen una finalidad diferente de acuerdo al sistema de partidos. Y las primarias se han utilizado, antes de ser un mecanismo legal, se han utilizado como un mecanismo voluntario por muchísimos partidos en el mundo, como una manera de definir candidaturas, o sea, resolver problemas políticos, pero también, sobre todo, como una forma de hacer que esa resolución recaiga en la gente y vincular a la gente en ese proceso. La primera primaria que yo vi fue la primaria chilena del año 99, ¿no? Una primaria convocada por la concertación de partidos, que era una primaria partidaria, ¿no? Era
la decidieron los partidos de la concertación y llamaron a la gente a resolver un dilema que tenían, y es quién iba a ser su candidato presidencial, ¿no? Y esa primaria, que fue la primera experiencia que yo vi personalmente, porque estuve observador en ese proceso, lo que me mostró fue la capacidad que tuvieron los partidos de hacer de ese proceso un proceso de campaña política, porque involucraron a la ciudadanía, convirtieron la primaria en un hecho político, ¿no? Y le generaron legitimidad al candidato de la concertación, más allá de los propios afiliados de los partidos que conformaban la concertación. Esa es una operación política. Y así uno puede encontrar muchos otros casos en los que los partidos deciden utilizar la primaria como un mecanismo de acercamiento a la gente. Ahora, cuando los partidos tienen problemas de relación con la gente, eso debería ser más útil todavía. Y en el Perú lo que tenemos es un sistema de partidos colapsado. Entonces, en el Perú particularmente sería de gran utilidad para los partidos, y creo que es un caso de miopía política el no darse cuenta de las oportunidades que podría haber ahí, porque sería una oportunidad para que la gente se incorpore también a las decisiones partidarias y que los partidos tengan la oportunidad de involucrar a la ciudadanía, no solamente en la definición de candidaturas, sino quizá con motivo de las primarias en otros aspectos, como por ejemplo la discusión programática. Voy a ser deliberadamente cruel solo para retar tu respuesta. ¿Ceguera de quién? Pues tengo la impresión que los partidos, nuestras organizaciones políticas, voy a ser más cruel, esta especie de franquicias que tenemos de entidades con derechos electorales no legitimadas como partidos. Tengo la impresión que quizás salvo el Fujimorismo y el APRA, las organizaciones con derechos electorales en el Perú no tienen una respuesta colectiva sobre la cuestión pública, ni tienen un listado de soluciones a los problemas públicos que faciliten el proceso de toma de decisiones. Diré entonces que tal vez no haya en esto, Percy, ninguna ceguera. Tal vez las franquicias necesitan mantener tanto esa especie de monopolio de la autodefinición de sus listas y candidaturas a puertas cerradas, como necesitan que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, no notemos que estamos perdiendo en este proceso una vía para tener incidencia en la conformación de la oferta política. Es como si nos estuvieran quitando la llave de la alacena sin nosotros darnos cuenta que eso nos impide decidir qué vamos a comer mañana en términos electorales. ¿Y no crees que hay en esto más de perversión que de ceguera? Bueno, quiero creer que no todos los políticos son iguales y ni todos los partidos son iguales, ¿no? Creo que en una buena cantidad de políticos y partidos lo que has descrito es absolutamente real, pero también pienso que hay personas de buena fe y agrupaciones donde hay políticos y políticas que tienen interés en la política con P mayúscula, es decir, como un ejercicio colectivo en favor del bien común. Y esas personas no están teniendo una voz lo suficientemente nítida y clara en estos temas, ¿no? Obviamente hay muchos partidos franquicia, hay muchos políticos que instrumentalizan las organizaciones políticas para defender intereses personales, de grupo, y en algunos casos intereses ilícitos o mafiosos, ¿no? La minería ilegal, la tala ilegal, en fin, compran poder a través de infiltrarse en candidaturas muchas veces subnacionales, pero también del Congreso. Eso no es una novedad. Eso es un peligro. Pero quiero creer que no son todos los casos y que hay gente decente y honesta que debería estar dando una batalla distinta por cambiar la política, porque está en la propia sobrevivencia de la política democrática que haya una buena relación entre los partidos y la gente. Me voy a mudar al otro lado de la mesa. Yo creo que la política, y no lo estamos notando, tiene dos lados. De un lado, el de las organizaciones establecidas en el mercado, que miran usualmente hacia el Estado, y del otro lado, voy a permitirme esta licencia, los consumidores del sistema político, que somos los electores. Me mudo hacia el lado de la mesa de los electores y creo que ahí sí hay ceguera.
Y tengo la impresión, Percy, que esa ceguera la hemos alimentado, te lo decía hace un rato, cargando esta discusión de contenidos normativos, procedimentales, formales, que han creado una imagen de las primarias como si fueran una cuestión de cargas a los partidos, que los partidos tienen que resolver con el Estado, y no una cuestión nuestra, que tiene que ver con el alcance de nuestro voto. Voy entonces a la posible ceguera de los y las ciudadanas que no estamos en la calle reclamando votos. Y te pido tu impresión sobre esto. Capítulo 1 de la historia electoral. Cuando entramos a la República en el 19, votan los varones con propiedad que son alfabetos. Capítulo 2, enorme lucha porque toda la población con educación no reconocida oficialmente, creo que hay que dejar de decir analfabetos, entre en el escenario electoral. Capítulo 3, que las mujeres tengan derecho al voto. En esa historia de permanente, lenta, silenciosa, pero costosa expansión del voto, el derecho a incidir sobre la oferta política, poder determinar quién puede postular y quién no, no debería ser otro capítulo de expansión de la importancia de la votación en la conformación del sistema político. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo y efectivamente ha habido un proceso de expansión ciudadana a lo largo del siglo XX. Lo has descrito muy bien, el ingreso de las mujeres al cuerpo electoral en el año 56, el año 80 de las personas que no saben leer ni escribir, luego los policías y militares que tenían su voto restringido. Ahora el único grupo que habría que sumar al cuerpo de electores es el de las personas detenidas sin sentencia, que están en las prisiones sin sentencia, que deberían votar. No entiendo por qué no se organiza como ocurre en muchos países, en Ecuador, en Bolivia, en muchos de los países de la región hay voto de las personas detenidas, eso no debería ser un tabú, pero ha habido una incorporación. Y ciertamente las primarias serían una manera de darle a la ciudadanía un peso mayor en la definición de la oferta electoral, porque claramente hoy hay un problema en la oferta electoral. Y esa definición estaría en el ámbito de seleccionar quiénes pueden candidatear, pero también de definir claramente en una etapa eliminatoria quiénes ya no tienen posibilidad de ingresar a la elección. Es decir, al ser la primaria un momento en el que quienes no pasan un umbral de 1.5% ya no pueden continuar, esa etapa se convierte en una eliminatoria que concentra el número de candidaturas en un número razonable. Entonces no tendríamos 20, 25 candidaturas, sino un número más o menos manejable para que a partir de ese número manejable y razonable se pueda dar un debate de ideas y propuestas y la gente pueda elegir entre opciones más o menos acotadas. Entonces, esta participación ciudadana incluiría el hecho de reducir esa oferta a una cantidad razonable de candidaturas como para que la elección sea una elección racional y no sea una tómbola. Entonces, ese es un elemento adicional que a veces no estamos valorando y que los políticos que quieren que la elección sea una buena elección también deberían valorar. No sé por qué podrían querer ir a una primera vuelta que termina siendo un gran espacio de incertidumbre. Cuando tú tienes 20 candidatos con este nivel de volatilidad y de fragmentación, el resultado de quienes pasan a la segunda vuelta es absolutamente aleatorio. Es absolutamente aleatorio. Si tuviéramos una mayor concentración de candidaturas, 4, 5, 6 candidaturas, podría haber una elección mucho más racional y podríamos tener también a los distintos segmentos políticos del espectro mejor representados. Es decir, podría haber la oportunidad de que toda la derecha tenga un solo candidato que se somete a una elección primaria, toda la izquierda lo mismo, y concentrar pues las opciones para que la gente tenga una elección más sensata de la que actualmente tenemos. Te escucho y me queda la impresión, Percy, que esta posibilidad de tener incidencia sobre la conformación de la oferta política es tan importante
que en un sistema, voy a ser grosero, te pido disculpas por esto, un sistema canibalizado, la apuesta por lo irracional supone también, o puede suponer también, el desapoderamiento de las facultades ciudadanas de incidencia. De modo que mejor que la segunda vuelta esté al azar, siempre que no sea la ciudadanía la que note que puede determinar esto. Perdóname el comentario, pero es que te escucho e insisto. Me parece tan importante poder tener incidencia sobre la conformación de un sistema electoral así disfuncional como lo pretendes, que no creo sea solo ceguera bloquear esto. Pero quiero hacer una confrontación con otro eje y provocar tu reacción. Claro, estamos hablando del poder que representa el voto de los y las ciudadanas, lo enormemente importante que puede ser que ese voto tenga incidencia sobre la conformación de la oferta política, y el voto en el Perú, sin embargo, sigue siendo obligatorio, no voluntario. Me pregunto, Percy, ¿cuánto sentido tiene que no logremos apostar por un voto independiente, autónomo, porque el derecho a no votar también tenga un sentido expresivo? Perdóname, pero tengo en la cabeza la lucidez de Saramago, ¿no? El día que todos decidieron no votar. ¿Y por qué no? Bueno, idealmente sería el modelo a seguir, ¿no? Yo también, por supuesto, estoy de acuerdo con la libertad de las personas si quieren ir o no a votar. En la práctica, lo que genera un sistema de voto voluntario es que algunos sectores de la ciudadanía voten en proporción menor que otros, ¿no? Y eso se ha mostrado, no es un asunto teórico, eso se ha mostrado en los países que han pasado de tener voto obligatorio a tener voto voluntario. En Chile, por ejemplo, hace algunos años, ¿no? Y se vio cómo disminuyó la participación electoral de los sectores económicos más bajos, de las mujeres, del mundo rural, en fin. Entonces, creo que el efecto en términos de participación electoral, de cambiar esa regla, puede ser complicado. En el largo plazo sería ideal, ojalá que pudiésemos llegar a eso, pero me parece que no es una de las reformas prioritarias y que por el contrario, podría ser una reforma complicada en un escenario en el que la participación electoral está disminuyendo y en el que la legitimidad de los partidos y de las propias elecciones está decaída, ¿no? 9 de cada 10 peruanos y peruanas están insatisfechos con la democracia y las personas que confían en las elecciones y en los organismos electorales también ha disminuido en los últimos años. Así que no diría que es el tipo de reforma que ayuda en un escenario de declive. No, te doy la razón. Digamos, las reformas tienen que ser expresivas de momentos de discusión en la ciudadanía. No estamos discutiendo el voto libre. Eh, Dejo a pie de página que hay en eso, digamos, varios contrasentidos morales que todavía tenemos que revisar, pero solo dejémoslo anotado a pie de página. La construcción del voto ciudadano tendrá que ser en algún momento también la construcción del voto libre, donde no votar represente algo. Pero lo que has dicho es una constatación. De este lado de la mesa, te proponía una mesa pensada en la que en un lado están las organizaciones políticas mirando hacia el Estado, en el otro los y las ciudadanos que sienten que la mesa es ajena y no lo es. De este lado de la mesa, el de los ciudadanos y las ciudadanas, sin embargo, hay una cuota de indiferencia que está haciendo que esta discusión, la de las primarias, no pase por los cafés, por las mesas, por los lugares que podrían provocar reacciones masivas. ¿A qué atribuye esa indiferencia, Percy? Bueno, es más que una cuota, ¿no? Es en realidad una distancia eh, que casi parece una depresión social, ¿no? Algún psicoanalista ha dicho que la sociedad peruana está deprimida y que por lo tanto no reacciona frente al conjunto de cosas que están pasando en la política y quizá no está desencaminada esa opinión. Han pasado muchas cosas en los últimos meses y no se siente la reacción ciudadana, ni a favor ni en contra. Y eso creo que tiene que ver con esta distancia con la política y esta sensación de que la política tampoco incide en la vida cotidiana. Y eso es obviamente un error, porque lo que ocurre en la política evidentemente incide
en el día a día y en cómo es que peruanas y peruanos vivimos nuestros derechos, incluso cómo se vive la inversión, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí hay un desentendimiento de lo público que va a ser muy dañino porque hay también intereses, incluso mafiosos, que están jugando en el ámbito de la política y que podrían dañar irremediablemente la democracia. Hemos estado con Percy Medina. Las primarias obligatorias son también una cuestión que afecta a nuestros votos. Gracias, Percy. Gracias a ustedes.